Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestra entrevista de esta jornada. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con el doctor Carlos Fernández Valdovinos, él es futuro ministro de Hacienda, también tiene una experiencia obviamente en el sector financiero, lo habíamos visto también en el sector público como presidente del Banco Central y hoy es un gusto poder compartir con él aquí en nuestro canal. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Samuel, para vos y toda la audiencia. Bueno, el primer tema, recién estábamos hablando fuera de aire, quería hacerte una consulta. A ver, es tapa del diario Clarín de este fin de semana, dice, el fenómeno Paraguay, ¿por qué el tigre sudamericano cada vez atrae a más inversores? Y este título dio mucho que hablar en redes sociales, incluso en los medios, ¿verdad? De algo que yo recuerdo varias veces, lo mencionaste vos en varias entrevistas, ¿verdad? Cómo nos ven de afuera, a diferencia de cómo nosotros mismos nos vemos acá en Paraguay. ¿Consideras que Paraguay es ese tigre sudamericano que está emergiendo en la región? Creo que sí, creo que ya emergió de todas maneras. Es increíble desde el momento en que, bueno, termina el presidente Santiago Peña de ser electo y la cantidad de pedidos que habíamos tenido por la parte económica de gente que estaba interesada en concretar algunas inversiones. Me toca hablar por lo menos 2 veces a la semana con inversionistas. Es cierto que son todos planes, pero ojalá se materialicen rápidamente. Pero sí, muchas veces no apreciamos y no está mal que seamos críticos nosotros mismos de lo que hacemos o de lo que tenemos, porque eso te fuerza a seguir mejorando. Pero a nivel sudamericano, a nivel regional, es un país que se destaca Paraguay y no es función del gobierno que viene, sino de hacer bien las cosas durante los últimos 20 años. Claro. Y cuando le preguntan estos inversores extranjeros están interesados en Paraguay, ¿es por algún un rubro específico, el sector inmobiliario, ganadero, industrial? ¿Qué le preguntan principalmente? Mira, hay variedad de intereses. Yo estuve el jueves pasado estuve en una conferencia que me habían invitado en Bolivia. Y ahí había gente de diferentes rubros, ya sea la parte agrícola o la parte financiera. El presidente de la CAINCO, que me había invitado, justamente tiene ya inversiones acá en una aseguradora. Después lo que estoy viendo mucho son gente que viene para tratar de aprovechar este recurso que tenemos en abundancia en este momento, que es la parte de energía limpia y renovable. Hay proyectos, llámese para la cuestión de hidrógeno, que aparte tiene también el amoníaco que finalmente sirve para fertilizante, entonces tenés todo un mercado enorme acá. Y también algunos que quieren poner, digamos, las células para los paneles solares, que implica del silicio utilizar la energía y con eso se forman esas celdas de silicio que después van en los paneles solares. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención, no la parte de hidrógeno, pero sí esta otra, en términos de aprovechar la energía que tenemos. Entonces, hay variedad, entiende la gente perfectamente de que una cuestión es Paraguay con 8 millones de habitantes y otra cosa es Paraguay con el acceso irrestricto al Mercosur. Eso le atrae mucho a la gente. Claro. Una pregunta que siempre nos hacemos, Paraguay es un país pequeño, ¿verdad? Pero que tiene mucho potencial, una estabilidad macroeconómica de los últimos 10 o 15 años, ¿verdad? Pero nuestros flujos de inversión extranjera directa todavía están por debajo de países relativamente pequeños como Uruguay o Ecuador que duplican o 3 veces más grandes. ¿Consideras que hay oportunidades para que crecer a esos niveles y qué tenemos que hacer? Mira, yo me remonto un poco a lo mismo que decía entre el 2013 y 2018 cuando estaba en el Banco Central y me preguntaban. Y yo le decía sí, y podemos tener una inversión muy grande. Por ejemplo, en aquella época era el famoso Río Tinto que querían, o en este caso puede ser Paracel, que es cierto, durante la fabricación lógicamente emplea mucha gente. O podemos tener las pequeñas fábricas, pero muy intensivas en mano de obra, que es yo creo lo que necesitamos en este momento. Como yo dije en el video, yo no quiero un Paraguay que haga bien las cosas para salir lindo en los números oficiales que salen en los reportes, sino quiero un Paraguay lindo para que cree puestos de trabajo y llegar al bolsillo de la gente, que es lo importante. Claro. Entonces, no deniego que son importantes ambas cosas, pero yo me quedo cómodo con la inversión de 10 millones de dólares, pero que me cree 700 puestos de trabajo. Claro. Yo estoy muy contento porque yo creo que el problema acá de Paraguay es, bueno, ¿qué hacemos con toda esa gente? Por la cuestión demográfica que va entrando todos los años al mercado de trabajo. Necesitamos darle una solución a ellos y yo creo que no necesariamente tenemos que tener un número muy grande en FDI, en inversiones extranjeras.
sino directamente tener pequeñas pero que creen mucho trabajo. Y esta inversión extranjera o local, incluso también en el sector industrial y otros segmentos, ¿son el camino que consideras se va a poder alcanzar esa meta que decía el presidente de 500.000 puestos en 5 años? Es un objetivo bastante ambicioso, Sí. pero yo creo que si se hacen bien las cosas podemos lograr a eso. Es increíble la cantidad de interés que hay. Y de nuevo, dijiste algo muy importante. Acá no es una cuestión de respaldarnos única exclusivamente en la inversión extranjera. O sea, la inversión mayoritaria acá en Paraguay es de los paraguayos. Entonces necesitamos también proteger a esa inversión de tal manera crear los puestos de trabajo. En conjunto es muy ambicioso, pero se puede. Especialmente cuando vemos el plan de vivienda que se podría tener, yo creo que eso va a crear por parte del gobierno, en ese caso impulsado por el gobierno, muchos puestos de trabajo. Pero a mí me gusta el sector privado creando todos esos puestos de trabajo. Así que vamos a ver cómo llegamos a esos 500.000 puestos en 5 años. Excelente. Otro de los temas, bueno, hay varios realmente que queríamos consultarte, doctor, de desafíos que va a tener este gobierno, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, yo hablaba el sábado pasado en radio con el viceministro de Administración Financiera, Marcos Eliseche, sobre el tema de la caja fiscal, que seguramente te habrán preguntado varias veces. Él daba algunos datos, por ejemplo, de que en el 2016 se calcula que el déficit va a ser más o menos cercano a 800 millones de dólares y en el 2017 ya prácticamente las reservas se van a... 2026, y en el 2027 las reservas se acabarían. ¿Hay un plan para digamos, atender a esa situación debido a que se está comiendo cada vez más recursos del Tesoro? Muchos de tus colegas me hicieron preguntas de qué me preocupa y yo una de las cuestiones donde tengo mayor preocupación es justamente en los jubilados. A mí me parece súper injusto desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, el hecho de que haya gente que haya trabajado 35 años y después tenga mucha incertidumbre acerca de si va a cobrar o no su jubilación y en qué condiciones va a cobrar. Entonces es un tema que es foco, digamos, del nuevo gobierno. Y ahí tenemos, digamos, por lo menos la intención es tratar de solucionarlo en 2 pasos. El primer paso es cuidar lo que ya tenemos. ¿Y qué tenemos? IPS tiene más de 2.300 millones de dólares en el sistema financiero, otras cajas tienen una importante cantidad de dinero también en el sistema financiero, pero existen muchos problemas también. Vimos de que hubo directivos imputados por A, B o C motivo, entonces tenemos que hacer algo para cuidar los recursos que ya existen. Entonces para eso la solución sería tener una superintendencia de pensiones, que como yo le digo a la gente, no es una superintendencia de pensiones porque creen que queremos regular las cajas, no, es una superintendencia de las inversiones de los fondos de pensión en todo caso. Es tratar de regular, así como se hace con los bancos, en donde los directivos pueden moverse de tal manera a invertir y no se pierdan esos recursos que no pertenecen a los directivos, sino pertenecen a los jubilados, a los activos y a los pasivos, ¿verdad? En este caso. Y el segundo paso sí sería empezar a ver, bueno, ¿qué hacemos con los parámetros? Porque ya va a implicar una reforma de los parámetros de las condiciones, de tal manera de hacer un poco más igualitario el hecho de cómo se jubila la gente. Tenemos gente que se jubila con 10 años de trabajo, tenemos gente que se jubila con 35, tenemos gente en el medio, tenemos gente cuya jubilación se ajusta por un parámetro A, otros se ajustan por un parámetro B, entonces hay mucha inequidad. Eso tenemos que hacer algo y poner un sistema universal de pensiones. Va a requerir muchísimo trabajo, escucharle a toda la gente y principalmente, y yo soy un férreo defensor de eso, respetar los derechos adquiridos. Y me voy a un fracaso enorme que se tuvo, la ley 1626 del funcionario público. Se trató de imponerle a la gente que ya estaba en el sector público durante mucho tiempo, se hace una acción de inconstitucionalidad y se hace un agujero enorme. Entonces, tenemos que tener también el cuidado de no afectar los derechos adquiridos. Va a ser una ley que probablemente cuando se acuerde se va a tener que aplicar para los que llegan, no para los que ya están. ¿Va a tardar más el impacto económico y financiero? Sí, pero por lo menos va a facilitar la implementación total de esa ley, porque de lo contrario vamos a tener una ley que no va a servir para nada. Claro, entonces son ley universal de pensiones, me parece súper interesante. Y lo de la superintendencia,
que en algún momento en el gobierno anterior también se había presentado y eso se rechazó. ¿Qué diferencia? ¿Ahí hubo un problema de comunicación o fue un problema de la ley también? No sé qué opinas. Ambas cosas, ¿verdad? Yo vi el proyecto anterior y estoy viendo ahora porque me toca trabajar en el proyecto nuevo. Y en el proyecto anterior era más o menos parecido a lo que era la anterior ley de bancos, ¿verdad? Que a nosotros nos tocó modificar. Era hiperreglamentarista, estaba todo en la ley metido, entonces te va a servir 5 años y después ya no te servía. Entonces yo creo que sí, se rechazó, una pena, mejor es tener algo más o menos e ir modificando que no tener nada, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad ahora, va a ser una ley donde va a ser bastante más reducido la cantidad de artículos, digamos. Claro. Y va a haber mucha más flexibilidad, así como tiene actualmente la Superintendencia de Bancos, de fijar algunos parámetros. Y había algunas preocupaciones que no sé por qué no se tomaron en cuenta anteriormente. Le preocupa a la gente afectada ahora el hecho de no existir la posibilidad de prestar a los activos o a los jubilados, ¿verdad? Y las cajas tienen esa función social también de permitirle el acceso al crédito a los jubilados y pensionados, y eso no estaba. Ahora se va a poner explícitamente eso porque es un pedido de ellos, y de hecho si uno ve la morosidad es básicamente cero porque se descuenta en la fuente. Claro. Otra cuestión que les preocupaba y que estamos incorporando ahora es la cuestión de qué se hace con los inmuebles. Y se pone, podés invertir y desinvertir en inmuebles, o sea, podés comprar y vender. Así como hacen los bancos, ¿verdad? En los pocos casos que tenés un crédito hipotecario y vos te quedás con la casa, ¿qué haces si no podés vender? No es una inmobiliaria, es una caja de jubilaciones. Claro. Entonces tenés que tener la posibilidad de vender. Bueno, estos son detalles y específicamente en el artículo 1, que era algo que estábamos trabajando ayer, se especifica el hecho de que esta es una ley que busca la colocación prudencial de los recursos. Esta no es una ley en donde le vamos a decir cómo se tienen que administrar la parte burocrática, ¿verdad?, de las cajas de pensiones. Eso no nos interesa, yo creo que a nadie le interesa, pero sí necesitamos ver qué hacemos con los recursos que sean bien utilizados. No se compren bancos que se caigan, no se le da a un venezolano que se vaya con la plata, no se inviertan en los famosos .com que perdieron muchísima plata al comienzo de los años 2000. Entonces hay que socializar. Yo creo que va a ser importante tener algún tipo de audiencia pública para escucharle a todos los afectados. De todas maneras, ya estamos hablando con alguna gente afectada y por lo general estamos llegando a un acuerdo para esta ley. Ahora, esa ley también, ese proyecto que se había lastimosamente rechazado, también había una cuestión que era la cuestión de quién dirige la mesa, digamos, directiva. Y ahí estaba el hecho de si participaban o no representantes de las cajas o era un ente autónomo del Estado que era como un regulador. Esa fue una discusión larga que se dio. En la opinión de usted, ¿cuál es? Sí, o sea, entiendo esa preocupación y decía, no, esto tiene que estar dentro de las pensiones, y le digo, bueno, la Superintendencia de Bancos tiene que estar en la SOBAM. Claro. O sea, no tiene sentido. Claro. Si sos un órgano regulador y supervisor, tiene que ser un órgano cuanto menos independiente y lo mejor me parece es ponerlo dentro del Banco Central. Claro. Vos no te podés autorregular porque lo que se está haciendo ahora es autorregularse. Y bueno, y este es el resultado de la autorregulación. Entonces necesitamos tener un órgano independiente. Y dentro de todo creo que el mejor lugar para cuestiones financieras, porque esto realmente es una supervisión para cuestiones financieras, es para la colocación de fondos, para la inversión de los fondos. No hay nadie mejor que el Banco Central para eso. Hubo una intención también del Ministerio de Trabajo entrar, y yo respeto muchísimo al Ministerio de Trabajo, pero no tiene la capacidad técnica de, qué sé yo, saber lo que es una opción, un futuro, los riesgos que tienen cierta cartera o ciertas inversiones. El Banco Central ya está acostumbrado a eso a través de su superintendencia de bancos. Es el lugar natural. Y si a futuro se quiere quitar como algo independiente, que alguna vez se trató también la superintendencia de bancos, ir como algo independiente, y se quita. Pero inicialmente yo creo que es buena idea que esté en el banco. Ya. Hablaste también de proyectos de ley y te escuché también mencionar, bueno, tu opinión respecto a esta dirección de ingresos tributarios, ¿verdad? Yo estaba hablando el otro día con Julio Fernández, que es el actual director. Él me decía que también estaba de acuerdo, pero solo que va a llevar un proceso. Él estimaba más o menos un año y medio en poder juntar a estas dos grandes instituciones, la SEB y aduanas, para poder trabajar en conjunto. ¿Cuál es el objetivo de separarlos de Hacienda y hacer una sola institución? Hay dos cuestiones ahí. Primero lo de Julio. Yo soy un poco más optimista. Creo que entre 180 y un año es lo que se va a necesitar, ¿verdad? Como toda
como toda fusión se necesita, bueno, tenemos casos de las fusiones de los bancos, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto tarda, verdad? Claro. Entonces yo soy consciente de que eso va a demorar, así que estoy de acuerdo con eso y se va a trabajar para hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuál es el objetivo? Dos objetivos. Primero, ganar muchísimo en eficiencia, ¿verdad? O sea, cierto que hay, digamos, intercambio de información, pero no es lo mismo tener intercambio de información entre dos instituciones que dentro de una misma institución. Se hace mucho más fácil el intercambio de información y por tanto tratar de conseguir mejores recaudaciones con las mismas tasas de impuestos, que es lo que estamos buscando. Hay mucha mejor coordinación. Entonces, de hecho, la experiencia internacional te habla de que por lo general están juntas. Acá era uno de los pocos países donde está separado. Ahora, ¿dónde se ubica? Dentro del Ministerio de Hacienda, como es el caso de Brasil, o de manera independiente como Perú, bueno, eso ya es una decisión que hay que tomar. Acá tomamos el modelo peruano, en donde se quita del Ministerio de Hacienda y se llega al segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo de la ley? El Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros hace mucho tiempo que hablamos, creo que desde la época de Dionisio Borda ya se empezó a hablar de que necesitamos un Ministerio de Economía y siempre teníamos esa parte de recaudaciones tributarias dentro del Ministerio de Economía y medio que no se estilaba. Ya quitamos eso, el segundo paso es la creación de un Ministerio de Economía en donde se van a consolidar muchas de las funciones que creo deben estar bajo una misma institución, que es ese Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, ese ministerio, discúlpame, doctor, viste que está la Subsecretaría de Economía y está la STP. Sí. ¿Eso también se fusionarían y Así estarían bajo el mismo. paraguas del Ministerio de Economía? Mira, estamos justamente eso, queda claro, pero también podría venir otra institución como la Secretaría de la Función Pública. Es algo. Entonces, estamos tratando de dar esta imagen de 17 ministerios, 23 secretarías, no sé cuántos entes descentralizados, achiquemos, porque... Claro, porque esa era la burocracia. pregunta, porque aparentemente cuando se habla de crear un nuevo ministerio parece que se agranda el No, Estado. no. Esto es al revés. Esto es al revés, esto se va consolidando. Ajá. Justamente también me encargué, porque vi que algunos ya empezaban a criticar, de buena razón, yo siempre tomo las críticas de buena manera, y especifiqué que no es una creación de un ministerio nuevo, sino una consolidación por encima o como base del Ministerio de Hacienda, donde se van a traer algunas funciones o secretaría dentro del Ministerio de Hacienda y eso se convierte en un Ministerio de Economía y Finanzas. Y lógicamente la STP era uno de los que claramente tienen que estar ahí, y otro sería la parte de la función pública. Y en el caso de Hacienda, ¿cómo queda? ¿Como un rol administrador de los recursos? Tenemos la parte, bueno, se va a dar flexibilidad también a ver cuántos viceministerios necesitamos, ¿verdad? Algunos son de la idea de que SDP tenga su propio viceministerio, que sea un viceministerio de planificación. Otros dicen puede entrar dentro de economía e integración. Puede haber un punto intermedio que sea un viceministerio de economía y planificación. Veamos cuál va a ser el modelo una vez que tengamos ya consolidado, pasada la ley. Pero el objetivo es hacer algo mucho más simple en la estructura del gobierno y donde no se dupliquen algunas funciones que hay. Eso claramente tiene que ser así y no va a ser el único caso, pero son los niños modelos de algo que es mucho más ambicioso y más adelante se van a presentar un programa de reestructuración del Estado en donde básicamente se van a poner de lo que está creado un poco algunas fusiones y a futuro la creación de secretarías o de ministerios y demás tenemos que ordenar un poco porque no puede ser de que tengamos un ministerio que tiene este organigrama, otro que es totalmente diferente, una secretaría que parece más un ministerio que una secretaría, etcétera, etcétera. Entonces, es algo más ambicioso, se está trabajando, ya estuvo trabajando el actual gobierno, entonces nosotros queremos dar continuidad a eso. Algo que siempre se mencionó también es, bueno, Paraguay está ahora en este proceso de negociación también con el Brasil sobre el tema Itaipú y decían, bueno, nosotros no tenemos un ministerio de energía. ¿Eso se ha analizado con esta coyuntura que va a generar también toda una nueva dinámica por el lado de la energía? Yo creo que podría ser, no estoy asegurando, podría ser una alternativa, pero veamos cómo reordenamos, ¿verdad? Otra cuestión, ¿verdad? Que va con eso, o sea, puedes crear una de las pocas creaciones probablemente que tal vez esté justificado sería eso. ¿Cómo queda la parte de infraestructura de las escuelas? El MEC no es encargado de eso. El MEC debe derivar en algo que se llama obras públicas. Una escuela pública es una obra pública. Son cuestiones que hay que ir moviendo para
terminar con algo mucho mejor de lo que es el organigrama actual del Estado. Ahora, estas movidas que se están haciendo lo que busca es la mejora del gasto público, que es un reclamo que siempre se le ha hecho a todos los gobiernos. Así mismo, y justamente cuando la gente me pregunta, ¿van a subir los impuestos? Le digo, no me da la cara. O sea, no me da la cara, no porque no necesitemos, tal vez necesitemos, pero si seguimos gastando de la misma manera, no va a servir subir al 40% de presión tributaria como tiene Argentina, porque vamos a seguir malgastando. Demos primero una señal de responsabilidad de que se van a gastar mejor las cosas y después podemos discutir lo otro. Y entonces empezamos nosotros con esto de empezar a reordenar el Estado y bueno, después veremos más adelante qué puede hacer este gobierno o el siguiente. Claro. Cuando eras presidente del Banco Central te había preguntado en varias oportunidades qué nos falta para hacer grado de inversión, ¿verdad? Pasaron años y todavía no estamos, pero en la colocación que hicimos la vez pasada fuera una tasa ya prácticamente o de países de grado de inversión o incluso mejores de los que tienen nuestra calificación. ¿Cuál es el paso que nos falta, doctor, para eso? Mira, yo no soy un obsesivo por ese tema de la mejora en la calificación. Yo creo que si hacemos bien las cosas, eventualmente va a venir. Estamos en el último paso y es un paso que en el caso de Perú por lo menos le llevó 10 años. Nosotros la última vez que tuvimos el ajuste o sea, hace menos de 10 años. Entonces, no es tan fácil este último porque lo que más odian las calificadoras es darte la medalla y después de 1 año, 2 años te tienen que quitar la medalla. Claro. Entonces siempre son muy cautos con este último paso, pero nosotros tenemos que hacer bien las cosas de nuevo. No para salir lindo en los informes oficiales de multilaterales, no para tener una determinada calidad, de calificación de riesgo. Tenemos que hacer bien las cosas porque le vamos a beneficiar a los 8 millones de paraguayos, 7 millones, hasta ahora no sé cuál es el número final, pero le vamos a beneficiar a los paraguayos y lo otro es derivado de hacer bien las cosas. Entonces, vamos a trabajar. Es lo que ayer me preguntaba sobre un titular, las reformas son las que es la agenda del FMI. Yo le digo, yo no hago las reformas por una cuestión de que un multilateral me dice que es bueno. Primero, luego, es claro que tenemos que hacer una reforma. La caja fiscal no puede seguir así. Necesitamos una nueva ley que reemplace la 1626. Y aparte hacemos muchas otras reformas que ni siquiera están consideradas en ese programa con el fondo. Sí. Entonces se hace porque creemos que es lo correcto para hacer y creo que hay un gran, concepción de que ese es el camino a seguir, por parte de economistas serios por lo menos. Y en este caso, bueno, vamos a ver qué hacemos de tal manera a mejorar la calidad de vida de los paraguayos y si vienen otras cosas adicionales, que vengan. Bueno, tengo varias otras preguntas, pero que quiero ir así bien puntual. Uno, te vi que tuviste una reunión con el ministro Llamosas. Sí. ¿Ya están trabajando en el diseño del presupuesto para el año que viene? Porque lo vas a tener que ejecutar, doctor. Sí, dentro de lo que se puede estamos trabajando. El jueves tenemos una reunión ya de todo mi equipo con su equipo, de tal manera que se vaya metiendo ya la gente. Dos cuestiones ahí, Samuel. Sí, el presupuesto de acá para adelante es importante, es uno de los temas que tocamos y bueno, ahora finalmente las instituciones mandaron sus pedidos, ¿verdad? Sí. Entonces hay que consolidarlo, hay todo un proceso en la cual yo confío mucho en lo que es el Ministerio de Hacienda. Ellos son súper profesionales en esto, entonces me siento muy tranquilo con respecto. No tengo que estar muy encima de eso porque básicamente es vuelo propio tiene. Claro. Segundo, ¿qué se van a hacer con las reformas? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la prioridad? Porque sería bueno también que este gobierno mande algunas de las reformas, cierto, nosotros metimos la cuestión de aduanas con la SED, pero hay unos cuantos que ya tiene el ministro y que podrían enviar en la brevedad, de tal manera que sea este gobierno, en conjunto con el que va a venir, los que apoyen, digamos, alguna de estas reformas, como la ley de superintendencia de pensiones. Y último, que es un tema, a ver, ¿qué hacemos con la deuda? ¿Qué hacemos con esos 500, 600 millones que tenemos de farmacéuticas, de constructoras, de transportistas y el chiquitaje que al final juntas todo el chiquitaje son otros 100 millones? Y ahí vos habías hablado de no desesperarnos con el tema del plan de convergencia, sino tirarlo un poquito más adelante y cumplir con esas deudas, ¿verdad? Claro, hoy estaba leyendo un artículo que hablaba de Argentina. El problema es que, y hablaba de Argentina, el problema es que el nuevo gobierno ahí en Argentina va a tener que tener un plan de ajuste severo porque carece de credibilidad. Entonces tiene que dar una señal enorme.
Ahora nosotros, que nuestro problema es 3% de déficit, no es un problema de credibilidad, entonces tenemos algunos, podemos darnos el lujo de demorar un poco más el ajuste, porque tenemos la credibilidad de 20 años de políticas bien implementadas. Pero lo que a mí me preocupa es tener 500 millones de dólares que no se le paga, empieza a ocasionar una cantidad de problemas a esas empresas en forma directa y a otros sectores también. Digamos, por ejemplo, las constructoras no le pagan a los proveedores de materiales. Y ni las constructoras ni los proveedores de materiales le están pagando a los bancos. Claro. Entonces empieza a tener problemas para que la economía tenga ese dinamismo que necesitamos ahora en la pospandemia. Vamos a darle una solución a eso. Paraguay, cierto, tiene, vi el último número, 34,2% del PIB. De deuda, sí. De deuda. Reconoces esto y en vez de tener 34,2 te va a ir a 36, ponerle, no llega a ser 2%, pero va a 36. No va a quebrar Paraguay. Pero ahí el criterio sería, doctor, pagar de una ya todo o hacer un plan de pago, pero que no se extienda demasiado. Mira, no creo que sea, no creo que sea necesario pagar todo una vez, hay que pagar una buena cantidad. Lo que hay es que reconocer primero que existe, contabilizar después y después la parte del plan de pago. Claro. Pero no podemos tenerlo a 10 años de plazo a esta gente. No, claro. Entonces vamos a tener que hacer algo inmediato y yo no estoy hablando, pues me pregunta, ¿y cómo vas a hacer? Y bueno, me queda claro de recaudaciones tributarias no hay. Vamos a tener que ver o una emisión de bonos, externo o interno, o no es multilaterales que tienen fondos disponibles de libre disponibilidad y o algún saldo que queda. Ahora, esta opción que surgió la vez pasada de emitir bonos del Tesoro para inversores no residentes, que nos decía justamente la gente de Itaú que estuvo estructurando esto, ellos consideran también que le puede llegar a ayudar a Hacienda a desdolarizar un poco su deuda, es un instrumento interesante que se comprobó que puede funcionar. ¿Consideras que puede ser una alternativa? Sí, a mí me encanta. Yo me gustaría, ese fue un modelo de darle acceso a los bonos en guaraníes a los inversionistas, ¿verdad? Se hace un contrato, base exterior, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Justamente estaban pidiendo a algunos tener algún grado de flexibilidad en la posición de compra sobre compra de divisas, que es una regulación del Banco Central, porque fíjate, vos le tenés que dar salida a esa gente. Entonces de repente vas a tener que agarrar guaraníes, instrumentos guaraníes y vender en dólares, te va a quedar descalzado. Claro. Y me parece bien que hay que flexibilizar esa norma. Ahora tampoco no se puede, tenemos que flexibilizar la norma si la operación es esta operación, ¿verdad? Un inversionista extranjero que lleva su plata, pero no, por ejemplo, para entrar otra vez en la timba cambiaria claro. ¿verdad? Entonces, quedan detalles por hacer, entonces se va a hacer mucho más directo el acceso de extranjeros al mercado ¿Eso local. serían ventanillas de ingreso de fondo? ¿Cómo sería eso? ¿O una ventanilla específica para eso? Al final de cuentas, si viene un extranjero y quiere llevar, pero tampoco no voy a emitir tanto acá, por lo menos mi idea no es tanto, pero digamos, quiere llevar sus 80 millones de dólares que invirtió en bono del Tesoro, un fondo, el Banco Central lo mismo va a tener que intervenir en el mercado. Claro. En ese sentido, porque 80 millones para un mercado de 60 millones, esto explota. Entonces a mí no me disgusta eso de tener una ventanilla especial o lo que sea, pero no tenemos problemas, yo creo, con 10.000 millones de reservas. Ese no es un problema, digamos. Van a encontrar los dólares para salir. El problema que están viendo es, bueno, ese inversionista que vino a través de Banco A, ¿verdad? Le va a decir al Banco A, toma mis bonos en guaraníes y dame los dólares y mándame afuera. Entonces, el banco que tenía activos en dólares, ¿verdad? Porque de algún lado quita los dólares, va a tener activos en guaraníes. Y su posición, que debe ser el equilibrio entre pasivos y activos en guaraníes y en dólares, va a cambiar. Y cambia mucho, porque 80 millones es mucho. Claro. Esa es la parte que hay que flexibilizar para este tipo de operaciones únicamente. Porque en el pasado, esa amplitud de poder cambiar todos tus activos, pasarlo de guaraníes a dólares, lo que hacía era poner presión en el mercado cambiario, por fines especulativos, digamos. Claro. Pero bueno, eso hay que hablar con el Banco Central, yo creo que ellos están trabajando en eso,
Con eso ya los extranjeros van a venir directamente a invertir acá. ¿Y eso se soluciona con una resolución del Es una directorio? resolución del directorio, pero teniendo cuidado de que sea específico para esta Para operación. esa operación, claro. No para una operación de que no existe nada, quiero especular porque va a subir el dólar, entonces convierto todo mi guaraníes en dólares. Claro. Para eso se puso justamente este límite. Ahora hay que flexibilizar eso. Pero ya vamos a ir hablando con el Banco Central a futuro si ellos pueden flexibilizar con los cuidados necesarios de tal manera a no entrar en una volatilidad del tipo de cambio. Exacto. Una última, doctor, agradeciendo tu tiempo. A ver, se habló mucho del tema de la informalidad, ¿verdad? Me venimos siguiendo los últimos 10 años, Paraguay no baja del 60% su tasa de informalidad y eso significa menos impuestos, significa un montón de problemas, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para poder ir disminuyendo por lo menos esos porcentajes? Es un problema complejo, ¿verdad? De hecho, no vas a poder disminuir a cero, ¿verdad? Creo que No, claro. los que mejor están, creo que tienen alrededor de 20. Sí. O sea, estamos... Chile estamos menos 25, 30. Sí, por eso. Entonces no vas a poder bajar Claro. a cero. Pero sí tenés que ver qué podemos hacer. La cuestión de la informalidad muchas veces es una cuestión de que Paraguay es una economía donde tiene muchísimas MIPYMES. La mayor parte de los trabajos están en las MIPYMES, no en las grandes fábricas, volviendo otra vez a esas inversiones que habíamos hablado antes. Y para las MIPYMES, tener que pagar, aparte del salario, 23% de carga social, es mucho, es mucho. Entonces tenemos que ver cómo hacer para disminuir o tener un programa especial para MIPYME, hasta tantos funcionarios, lo que sea, ver, diseñar de que haya algo explícito para MIPYME de tal manera que tengan acceso a un salario que sea formal, que tengan por lo menos o seguro médico o jubilaciones. Ambos no se va a tener si es que aportas menos. Y entonces vamos formalizando a través de eso. Tal vez tengamos que hacer algún plan piloto en ese sentido y espero que se presenten también propuestas por parte del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Que va a ser el organismo encargado de ver qué podemos hacer para mejorar la informalidad. Pero sí es un problema. Justamente en la entrevista que me hacían ayer en Argentina me mencionaban y le digo sí, y hay que reconocer, Paraguay no es perfecto, tiene muchas ventajas pero tiene muchas debilidades. Claro. Trabajemos en las debilidades, preservando las ventajas que tenemos, eso va a ser un mejor país. Y para cerrar esa última idea, yo te recuerdo haber mencionado siempre que la forma de hacer los cambios no es solamente con el garrote, sino estimulando. Pueden haber, digamos, para esas pequeñas unidades de trabajo, sistemas de estímulo. Si vos te formalizás, tenés acceso a esto, a crédito. Al crédito, claro. Claro, o a otro beneficio que para él le sea rentable ser legal. Absolutamente. Y yo creo más en la cuestión de estímulo. estímulos monetarios, no con la ley. Misma la ley uno va a buscar, si no está convencido, no tiene los incentivos correctos, va a buscar eludir, Claro. va a buscar el cumplimiento. Entonces yo creo mucho en la cuestión de estímulos. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Carlos Fernández Baldovino, hoy conversando de diversos temas, haciendo ya una retrospectiva de lo que va a ser, una antesala, mejor dicho, de lo que va a ser ya el futuro gobierno que va a comenzar a tomar posesión a partir del 15 de agosto. Así que con esta nota cerramos hoy Monitor Económico. De mi parte es todo, será hasta mañana.